Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, el que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Lucas, con palabras muy sencillas, nos cuenta un momento de la vida de Jesús, un momento decisivo, tanto para él como para los 12 que llamó en aquella mañanita. Estas personas que, fascinadas por él, comenzaron a seguirlo. Y un momento decisivo también para toda la Iglesia en sus 2000 años de historia. Pongámosle atención a los detalles de esta llamada. El primer detalle es que ocurre en una montaña. La montaña en la Biblia es lugar tradicional de la revelación de Dios. El segundo detalle es que tiene lugar al amanecer, como a esta hora, que es el tiempo del comienzo. El tercero es que ocurre después de una noche de oración, de una vigilia nocturna que ancla la decisión en el secreto de Dios. Este momento es tan decisivo que requirió para Jesús un tiempo largo de oración, una noche entera de diálogo con el Padre para discernir su voluntad en esta circunstancia precisa, sobre esas personas concretas que estaban en medio de una multitud que ya lo venía siguiendo. Y de esta manera Jesús convoca a los discípulos y escoge de entre ellos a 12 para asociarlos de una forma mucho más estrecha a la persona de Él y a su misión. Y aquí viene dentro de esto el cuarto detalle. Jesús elige dentro de la multitud de discípulos a 12, ni más ni menos. 12, que es un número que corresponde al de las 12 tribus de Israel y que anticipa de manera simbólica la congregación definitiva, escatológica, del pueblo de Dios. Jesús vino para todo Israel, pero su misión se expande más allá de las fronteras del pueblo elegido. Y quinto detalle, el narrador nos informa que Jesús les dio un nombre nuevo. Les dio el nombre de apóstoles. Y esto Jesús lo hace en profunda continuidad con la historia de la salvación. La palabra apóstol es una palabra griega que significa enviado. Si bien
Todavía Jesús no los manda para ninguna parte, sino que los mantiene muy unidos a Él en la escucha de la enseñanza. Ciertamente esta será su misión. Este nombre o título va a tener una importancia notable cuando después de Pentecostés ellos se conviertan en los testigos llenos del Espíritu Santo que darán el testimonio de Jesús, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8. Y claro está, para poder ser enviados, para poder ser apóstoles y por lo tanto anunciadores de la palabra, lo primero que se requiere es haberla escuchado, haberla interiorizado, asimilado, hasta haber hecho una apropiación personal de esta palabra. Y el evangelista se permite darnos los nombres de estos 12 que ahora reciben el título o el nombre nuevo de apóstoles. Cada uno de ellos tiene un rostro, una historia propia a sus espaldas. Esto es lo que nos sugiere la lista de los nombres que nos hace el narrador. Personas concretas con historias concretas. Y no podía ser de otra manera, porque la historia de la salvación es una historia encarnada. Es la historia de un Dios que decide compartir la carne de la humanidad y que no puede valerse sino de pobres vidas, de personas concretas para llevarlas a cabo, para llevar adelante esta misión. Algunos de los nombres nos suenan familiares, como ocurre con el primero y el último de la lista de los 12. Simón, llamado Pedro, que encabeza la lista, y Judas, también llamado el Iscariote, o de Cariot, el hombre de Cariot, que aparece al final. Son nombres que, ya conocemos el Evangelio, son personajes que aparecerán con mayor frecuencia y además que recordaremos al final en la pasión, uno por la negación y el otro por la traición. De los otros nombres sabemos más bien poquito. Alguno que otro nombre resulta incierto cuando comparamos esta lista con la que nos dan respectivamente los evangelistas Marcos y Mateo. Pero de todos sabemos una realidad esencial. Si es verdad que ellos fueron elegidos por Jesús aquella mañana, también es verdad que, excepto Judas Iscariote, claro está, ellos también le han respondido a Jesús, haciendo una elección también de Jesús por parte de ellos, y han aceptado ser sus enviados. Y gracias a esta elección y a esta respuesta, es que el Evangelio se va a pregonar por el mundo entero después de la resurrección hasta hoy. Es gracias a ellos que la palabra del Evangelio llega hasta nosotros. Y esto es lo esencial. Esto es lo que queda de la vida de estos 12 hombres. No sus oficios, no cualquiera de sus acciones valientes, heroicas o particularmente destacada, cualquiera de sus obras, ni siquiera sus propios pensamientos. Lo que quedará siempre, y lo podemos constatar ahora, es que cada uno de ellos se dejó mirar, llamar, involucrar por la persona de Jesús. Gente que se dejó fascinar por Jesucristo hasta el punto de jugársela toda, absolutamente toda por Él. El resto de sus vidas, hasta el final. Todo, completamente por Jesús. Y fue ese sí definitivo al Señor
a su proyecto de hacer llegar la buena noticia a todas las naciones, a toda realidad humana, lo que dirigió el resto de sus pasos. Y estos primeros pasos de los apóstoles los podemos ver ya en este encuentro con la realidad humana sufriente, que es transformada por el Evangelio, del cual por ahora ellos son oyentes, y muy pronto los evangelizadores. Dice el evangelista Lucas, que bajó del monte con ellos y se paró en una llanura, con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Los apóstoles son testigos de esto, lo experimentan y en breve, también junto con Jesús y llenos del Espíritu, lo harán. Y retomando la lista de los apóstoles, nos encontramos con dos de ellos a quienes la Iglesia hoy quiere celebrar. Simón, llamado el Zelota, y Judas, llamado el de Santiago, así dice literalmente el Evangelio, pero a quien conocemos también por la otra versión, las otras listas, como el Tadeo. Simón el Zelota y Judas Tadeo o el de Santiago. Acerca de ellos, como ya vengo diciendo, no tenemos muchos datos. Pero bueno, hay algo que podemos subrayar. Sabemos que Simón, a quien aquí se le llama el Zelota, según Marcos y Mateo, el cananeo. El término Zelota tiene su significado. Se puede entender de dos maneras. Zelota puede significar celoso, la designación de una persona celosa, o sea, comprometida con su propia fe. Pero también Zelota era la designación de un grupo antirromano, dispuesto a ir hasta la violencia para defender la ley. Este grupo era conocido como el grupo de los celotas. Y muy probablemente, como lo indica este mismo texto, Simón pertenecía a este movimiento, que era un grupo armado. Y esto no lo podemos dejar pasar. Hay que llamar la atención sobre este punto porque es interesante. Si Jesús llamó a un pro-romano como Leví, el cobrador de impuestos para Roma, también incluyó en su mismo grupo, ahí en su misma comunidad, a otro de signo contrario, de pensamiento totalmente opuesto, a uno que pertenecía a un grupo conocido por las acciones terroristas contra Roma. Y los dos formaron comunidad con Jesús. Esto quiere decir que la vida de una persona nunca es definitiva y que de toda tiniebla se puede salir gracias a la mano misericordiosa del Señor. El hecho de que un celota haga parte del grupo de los 12 nos da una visión diferente de la iglesia. Una iglesia que no está compuesta por gente de hoja de vida limpia, sin antecedentes incluso criminales, sino de personas con todo tipo de proveniencia. Lo importante es que el encuentro con Jesús y su llamada marcó un nuevo inicio, como ocurre al comienzo de este nuevo día, cuando la historia de estos 12 hombres queda marcada definitivamente por la luz, la belleza y la fuerza de Jesús de Nazaret. Del otro apóstol que hoy celebramos, Judas,
el hijo de Santiago o el Tadeo, tenemos un dato que está en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, cuando nos narra lo que ocurrió en el cenáculo después del lavatorio de los pies, nos dice que algunos de los apóstoles le fueron haciendo preguntas al maestro. Pues uno de ellos, de los que abrió la boca, fue Judas. Judas no el Iscariote, Judas el Tadeo o el hijo de Santiago. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 22 y 23, tenemos lo que ocurrió. Dice así: Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿y qué ha pasado para que tú te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Gracias a la pregunta de Judas, Tadeo, recibimos esta palabra del Señor. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Pero la cuestión no para por aquí. La tradición posterior nos cuenta que Simón, el zelota, y Judas, el de Santiago o el Tadeo, fueron tan buenos evangelizadores que Simón se fue a predicar hasta la India y Santiago se fue hasta Egipto, Mesopotamia y Persia, donde lo mataron. Tremendos misioneros. Por eso hoy nos vestimos de rojo, con el rojo que evoca la sangre y el fuego, el color de los mártires por la palabra, los testigos valientes de la fe. Y bueno, el resto de los sucesos de sus vidas, quedaron en el silencio. Con todo y esto, hoy los recordamos, con cariño, con alegría y con gratitud. Simón y Judas. Y lo hacemos por aquello que fue lo único esencial en sus vidas. Y también para nosotros. Su respuesta. No solo la llamada del Señor, sino que ellos se atrevieron a responder. Su sí incondicional al proyecto de Dios. Un sí que dieron hasta el final. Los invito a leer de nuevo este pasaje de Lucas en el capítulo 6, versículos 12 al 19. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un lindo día.